Así que bueno, tenemos unos 20 minutos de diálogo, de preguntas. Lo que sí pediría, si es posible, que las intervenciones, tanto las preguntas como las respuestas, para que sean concisas, para, sí, para que haya más, ¿no? Para que haya lugar a más preguntas. Así que bueno, abrimos el turno de preguntas, comentarios. ¿Quién se anima? Han salido muchas cuestiones. Vamos, yo tengo bastantes, pero bueno, le damos... Que no interviene nadie, ¿no? He llegado tarde a la conferencia de Manuel Artime y lo siento mucho. Alto para que se escuche. Que he llegado tarde a la conferencia de Manuel Artime porque vengo de lejos y lo siento mucho, pero seguramente los temas que has tocado hay cosas que me interpelan mucho. Respecto a Antonio, le voy a decir un dato. Ya has dicho que no se llegaba nunca a los bachilleratos a la ni en la Facultad de Humanidades o de Letras, que era entonces, ¿no? Pero, el año 67 y 68, tengo que decir que en el San Juan Evangelista, de donde yo estaba residiendo, el libro de Ramos Oliveira, Historia de España, circuló como rosquillas. Sí, sí. La inmensa mayoría de los alumnos del San Juan Evangelista leímos ese libro. Y ese libro era, en los dos, el primer, era de 3 tomos. El primero era hasta los Austrias, quiero recordar, después los Borbones. Bueno, el primero hasta los Austrias, toda la historia de España hasta los Austrias, o sea, con los reyes visigodos y todo eso que ocupaban la mayor parte de nuestra memoria en la escuela. Y el tercero íntegro sobre la historia increíble de la República. Lo menos de 600 páginas, mientras que los otros tenían 200, 300 páginas. Sí. Y ese libro, ya te digo, circuló por todo el San Juan Evangelista durante todo el año, porque además había varios tomos y circulaba de habitación en habitación. Y lo vimos, yo creo que la inmensa mayoría de los residentes del colegio. Claro, ahí conocían realmente lo que había sido la... En ese sentido tenía todo eso, era el año de la canción de Raymond en Económicas, en lo que era Económicas entonces, ¿no? En el año 68. Entonces, nuestra formación no venía de la facultad, sino que venía del libro de Ramos Oliveira, que además yo me acuerdo perfectamente una nota que tenía sobre las propiedades de los jesuitas. Una nota con todas las empresas en las que los jesuitas tenían gran cantidad de acciones. Y era una nota de unas 6 líneas, citando empresas nominales. Claro, entonces en ese libro pues, estaba un relato de todo lo que hizo la República, los defectos de la República, porque él no sabía perfectamente cómo había funcionado la República. Entonces quiero decir que ya teníamos, aparte de la experiencia que dice que citó ayer Jesús Ponil, teníamos conocimiento del extranjero, también teníamos conocimiento de lo que había sido aquí la situación completa de España. Y en gran medida, pues en mi generación, ahí estaba, en el San Juan Evangelista, estaba el centro del SDEU, y bueno, pues, por eso la policía, justamente la noche de discurso de la canción de Raymond, del concierto de Raymond, la policía rodeó el San Juan Evangelista y los del SDEU pues se dedicaron a quemar papeles y tirarlos al baño. Una hora. No sabía si iba a entrar la policía a registrar porque estaban todos localizados. O sea que fueron años verdaderamente de efervescencia política pre-transición, pero ya con bastante conciencia de qué era el franquismo, bueno, conciencia total. Sabíamos perfectamente lo que pegaban los grises. No era ninguna broma, ¿no? Bueno, yo tuve la satisfacción de que me invitaron en Huelva a un homenaje que hicieron a Ramos Oliveira al hablar de Ramos Oliveira. Y hay una edición magnífica, después hay ediciones en libro de viejo de los 3 tomos, pero hay una edición magnífica que es de 1808 hasta 1939, lo han resumido en estos libros que están muy bien editados por Goiti, ¿no?
Y entonces es una edición magnífica porque efectivamente cuenta todo lo que tú dices. La evolución del 19, el problema del liberalismo, el problema de Azaña, el problema de Casas Viejas, el problema, todo lo explica y después lo de la política de no intervención y todas esas cosas. Entonces es un libro, y tienes toda la razón, es un libro que la generación, recuerdo que mi maestro Gómez Llorente y tal, siempre Roberto Oliveira fue decisivo. O sea, que era lo que ellos leían, lo que ellos intercambiaban, lo que ellos, aunque fueran librerías en aquel momento bueno, pues clandestino, ¿no? No se publicaba en aquel momento, pero fue un libro decisivo, no cabe duda. O sea, desde ahí sí se empezaba a darle. Y bueno, ya lo que ocurre es que después había los ya dentro, no tanto en nosotros, pero los que iban a los coloquios de Tullón de Lara de Pau, por ejemplo, Elías Díaz, Mainer, todos estos, que ahí hay efectivamente una reconstrucción que poco a poco se va haciendo de esa memoria, porque es lo que va impulsando. Tuvimos un curso de homenaje a Elías, ¿no? Ahora en la Belén de Pelayo, a finales de julio, todas esas tesis doctorales. Sí. Tenemos ya. Bueno, yo tengo algunas observaciones que hacer. Una de ellas es que de la cita de Leite, lo único que me ha quedado claro es que no es orteguiano. Y pensar la circunstancia histórica es irrelevante porque nos estamos a esperar a que los dioses nos salven. Dicho eso, para el nivel filosófico de Leite, voy a añadir que España invertebrada es un libro tan periodístico y tan de circunstancias que se escribe previendo la posibilidad de una guerra civil que ocurre algunos años después. Eso por aquello de si España es un problema filosófico o no. España es un problema filosófico, y creo que no lo habéis dicho ninguno de los dos, porque el problema filosófico que detecta Ortega es el de la incorporación a la modernidad. Es el siglo XIX, todo lo que has mencionado tú de que los regeneracionistas se vuelven hacia el siglo XIX, etc. Todo eso tiene que ver con el hecho de que nosotros tuvimos un siglo XIX con guerras de religión, porque las guerras carlistas fueron guerras de religión. Ya sé que es una expresión que queda un poco, pero mientras que en París se montaban los primeros boudoirs más o menos sofisticados y los grandes bancos empezaban a hacer capitalismo en serio, España tenía el problema de las guerras de religión, de guerras dinásticas, cosa que el resto de Europa se había ya cuidado muy mucho de no tener, ¿no? O sea que eso me parece absolutamente esencial para tener en cuenta la cuestión de fondo respecto de si pensar la circunstancia española era o no un problema filosófico. La segunda cosa que quiero observar es que la última vez que Ortega, eso aquí me lo ha dicho luego, deja de pensar en Europa como solución, luego lo ha dicho, deja de pensar en Europa como solución ya en el segundo prólogo a España invertebrada. Pero la última vez que emplea la palabra solución en una perspectiva interna, ¿no? Santelmas ha aludido a ello, es cuando dice que el problema catalán no tiene solución. Y entonces acuña el famoso concepto de la conllevancia que tanto se puso de moda en el 16 cuando el conflicto catalán. O sea que en una perspectiva interna, al nivel de 1932, Ortega cree que España no tiene solución. Es decir, y que en todo caso es más probable que España se disuelva en Europa, en una Europa problemática, en una Europa que en 1945 está ocupada por ejércitos extranjeros, en una Europa que históricamente ha desaparecido. El vigor de la Europa del barroco ha desaparecido en el 45 y el liberalismo que elogia a Ayala en ese congreso es el liberalismo norteamericano. No aludiré a que ese congreso, a quién financiaba esos congresos, por todos lo saben, no hace falta decir. O sea que ese liberalismo, efectivamente, en el que yo creo que Ortega había estado completamente de acuerdo en él, aunque precisamente fíjate, en Santelmases, es el liberalismo que predice Ortega, porque es el liberalismo que ha desteñido sobre el totalitarismo. ¿Por qué? Porque empieza la Guerra Fría, ¿no? Luego, si empieza la Guerra Fría, el liberalismo que se implanta en Europa a partir del 45 es un liberalismo templado por su enfrentamiento, primero con el totalitarismo nazi al que derrota,
y luego con el totalitarismo staliniano al que se enfrenta. Por tanto, siempre comentáis eso de esa frase, la única que no, totalitarismo, Ortega, Ortega hizo una predicción que encima se cumplió. Si es que interpretamos, si es que referimos conceptos de totalitarismo y liberalismo a la historia concreta de lo que empieza a ocurrir en Europa a partir de mayo de 1945. Esto me parece absolutamente transparente, no digamos ya luego los análisis posteriores, el concepto de totalitarismo y de la estructura interna del totalitarismo que aporta Hannah Arendt a partir de la publicación de los orígenes del totalitarismo, que nos permite comprender mucho mejor, efectivamente, que si hay un absoluto en política del siglo XX es el totalitarismo de los regímenes, de estos regímenes, del nazi y del staliniano. Y efectivamente, y si hay un antídoto para ese liberalismo, no hay otro, para ese totalitarismo, que el de las libertades públicas y civiles, o sea, no hay otro. No diría liberalismo, digo el antídoto de las libertades, el antídoto de lo que luego Popper llamará una sociedad abierta. O sea que, y en ese sentido, ¿dónde situaríamos a Ortega en los contextos de los años 40? ¿En una sociedad cerrada a la Menéndez Pelayo o en una sociedad cerrada al estilo del Partido Comunista o en una sociedad abierta al estilo de las democracias homólogas? Esta es muchas de las preguntas. Pensé, Pepe, que ibas a comentar sobre el pacifismo, sobre el silencio de Ortega, pero esto está interesante también. Directamente, lo he comentado indirectamente porque la exposición de Antonio fue justamente culmina en esa frase al final del todo. O sea, que indirectamente sí, sí. Lo he comentado. Pues, Manuel, Antonio empezamos en el 19 y con... Pues yo, en realidad a la advertencia o observación que me hace Pepe no tengo más que abundar o añadir porque realmente es un punto en el que me salté un poco porque apremiado dije me estoy pasando de tiempo y es una descortesía, entonces pues me lo salté, pero efectivamente tienes toda la razón, ¿no? O sea, que en esos motivos del atraso español tiene que jugar un papel decisivo la religión. Y yo en este punto, así como el de la España invertebrada y en la conllevancia, ¿no? Que ahí que se visualiza la completa separación entre Azaña y Ortega, ¿no? Que uno apuesta porque el problema es irresoluble y otro que tiene una solución política, ¿no? En este punto, yo creo, humildemente, que hay una sensibilidad compartida por los dos jóvenes de la generación del 14. 3 años les separan, tampoco. Y la verdad que lo que dice Ortega sobre el problema de España en ese punto no dista tanto de lo que pueda decir Azaña en el Jardín de los Frailes. O sea, el problema del atraso, ¿cuál es? El problema es la educación religiosa. O sea, es el que está, es esa transmisión de caracteres críticos, ¿no? Esa transmisión de ese pasado en bloque lo que impide una mirada prospectiva y lo que hace que las masas efectivamente estén adocenadas y sean incapaces sea imposible incorporarlas a la vida pública, ¿no? En este punto de juventud yo no encuentro más similitudes y una sensibilidad común, ¿no? Tanto respecto al sentimiento de fracaso, esa mochila que Carlos Tuñón de Lara, como de las causas de la misma, ¿no? Que los dos ponen bastante el foco en la educación religiosa e imperial, ¿no? Que es otro punto, es otro matiz sobre el que podríamos entrar que no vamos a hacerlo. Bueno, efectivamente es que esto recuerda lo que escribí para el homenaje a Javier San Martín, Ortega y Azaña. O sea, este es el debate, claro. El debate ahí que se produce es que Azaña, esto nos hubiera llevado tiempo, Azaña considera que no es posible consolidar la República sin un pacto con el Partido Socialista. Es decir, Azaña considera que en un país donde hay un movimiento obrero de inspiración anarquista claramente antipolítico, contrario a tal,
pues que él necesita tener ese apoyo. O sea, es lo que la coalición republicano-socialista, por eso le parece un disparate que fueran separados en el 33 y por eso en el 36 vuelve a insistir, discursos de campo abierto, que hay que volver a recuperar el ideal republicano. Esta es la perspectiva. Esa es una perspectiva que hay una parte de los republicanos conservadores, como Maura, que era con los que coincidía más Ortega, pero que no tienen la capacidad de vertebrar aquello, porque por un lado está el Partido Radical de Lerroux, con el que ellos le tenían una natural prevención por la corrupción y por otras cuestiones, y por eso he dicho lo de Gil Robles. Señor Gil Robles, claridad, es decir, que Ortega, claro, de pasar de haber estado insistiendo continuamente en que él tenía ganas de tener una posición católica, a que el gran elemento de movilización era el catolicismo, con el tema de la ceda, pues claro, no podía ser. Entonces, efectivamente, en esa interpretación, cuando ya se pasan a la otra zona, digamos, García Morente y otros, lo que consideran es que efectivamente habían sido modas extranjerizantes parlamentarias que no iban contra el ser nacional, cuando él vuelve a insistir en que el ser nacional se lo da el elemento católico, cosa que nunca tuvo Ortega. Claro, aquí hay una discrepancia fuerte. Después, en relación a lo de la Guerra Fría, claro, tiene que ver con lo que decía, es decir, por eso me parece tan interesante rastrear lo que piensan, lo que viven los exiliados españoles. O sea, lo que viven los exiliados españoles republicanos tiene la importancia de que efectivamente, por ejemplo, en el tema de la Guerra Fría, pues claro, Prieto, yo recuerdo que siempre decían, como aquí hemos tenido los debates, sobre todo cuando son debates que se polarizan mucho políticamente, triunfan los que simplifican al máximo. Y hay que reconocer que en esto Felipe González era el gran simplificador. Tenía una habilidad para simplificar impresionante. Polarizaba la cosa como la quería poner. Entonces, claro, venía a decir, pero bueno, ¿qué están aquí diciendo? Si ya Prieto dijo que estaba por la OTAN, ¿a qué viene ahora este debate? Sí, al principio lo dijo, claro, en el 46 la Carta del Pacto Atlántico, ¿cómo no lo iba a decir? Porque creía que era el momento, y el momento que Naciones Unidas, y el momento de buscar el acuerdo. Pero cuando eso sanciona, legitima la dictadura de Franco, y como vivió tantos años, no había líder socialista europeo que falleciera que en el obituario no recordara el abandono. Por ejemplo, a Leon Blum. Hay una memoria que tengo, que siempre tengo una espina clavada del abandono que la Francia, que Leon Blum presidía, dijo a la República Española. Y es cuando él se dirige a Eisenhower, se dirige a Kennedy, se dirige tal, sobre todo a Kennedy, que es lo más impresionante. Soy un español que ha llegado a los 80 años, que ya le quedan pocos días de vida, que no sé qué meses, ya le quedaban pocos, murió antes que asesinaran a Kennedy, y dice, pero tengo que decirle que yo, que fui de los que apoyó los principios de la Guerra Fría, el principio del Atlántico Norte, tengo que decir que para mí todos esos principios han quedado completamente desmentidos por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a la dictadura de Franco. Por tanto, claro, ahí claro que hay esa cultura republicana, y por eso es muy importante para entender todo eso. Bueno, la conferencia sería para otra cosa, ha hecho alguna referencia cuando decía el Pepe La Saga, de bueno, todos sabemos más o menos lo que era lo de Ayala y quién la apoyaba. Pues el Congreso de la Libertad de la Cultura, lo que está detrás de lo de Múnich, porque Múnich es la primera vez que está la España del interior de Ridruejo, la España de Gil Robles, la España del exilio, con Madariaga, con Llopis, etcétera, y entonces efectivamente ahí hay todo ese modelo de lo que eso significa, pero había esa discrepancia. Había una coincidencia en que Europa, la Europa de posguerra, tenía que ser nuestro destino y no se podía permitir que el régimen de Franco entrara en Europa si no había libertades, si no había Estado de Derecho. Eso era lo que había, pero había una gran discrepancia en el tema de las bases militares y en el tema de la OTAN, porque se consideraba que era lo que había avalado, lo que había apoyado la dictadura. Muy bien, pues bueno, tenemos que dejarlo aquí, son 1:30 en punto, nos vamos tarde. Punto, nos vamos mal. Ya se están poniendo nerviosos, pero son 1:30 en punto, así que bueno, os pido un último aplauso para la mesa, por favor.